Bom dia, tudo bem a todos? Acho que tem umas pessoas já entrando na nossa live. Começamos aqui uma nova maratona de lives do Smart City Expo Curitiba, nossa segunda maratona. Hoje vai ser um dia só, espero que seja bastante proveitoso também. Já vou adicionar aqui o pessoal. Bom, já mandei o convite aqui para o Manuel Redondo, que vai participar da nossa primeira live. Olá, Manuel, como estás? Querido Cayo, buen día. Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo. Un gusto hablar contigo. Vamos esperar aí um rato para as pessoas adentrarem um pouco mais. Creio que uns 5 minutos seria bueno. Claro que sí. E como estão todos aí em México? Todos em casa? Bueno, no, desgraciadamente no todos. Hay una gran parte de la sociedad sí que está en casa desde hace algún tiempo, pero bueno, como en todos nuestros países latinoamericanos, es cierto que hay mucha gente que no, por una razón o por la otra, Sim, a veces porque no puede y a veces porque no quiere, no están cumpliendo la cuarentena. sim. Há muitos que não têm muita opção, não? Têm que trabalhar e têm que sair igual. Então, é complicado essa opção. Así es, pero bueno, ya esperemos que pase esto porque la reactivación tiene que ser muy rápida. Sim, sim, é verdade. Acá em Brasil, a discussão é toda nisso, quando volver e como volver, não? Esse é o tema principal da discussão acá em Brasil, em todos os estados, todas as cidades, como fazer esse passo. Pues me parece que es uno de los grandes retos que tendremos en toda Latinoamérica, que ojalá esto sí lo hayamos planificado bien, porque no planificamos bien el contener la pandemia, pero ojalá podamos planificar bien cómo reactivar la economía y en general todas las actividades que vendrán después de la crisis. Sim, é verdade. Bueno, Manuel, si quieres iniciar solo presentándose, hablando un poco de que está trabajando ahí en México, después empezamos con las preguntas acá, empezamos con nuestra conversa. Claro que sí, pues yo soy Manuel Redondo, soy presidente de FIRA Barcelona, México. Soy también pues consejero de la Alianza Smart Latam, que es esta iniciativa que hemos emprendido junto con otros actores latinoamericanos, particularmente junto con UN Habitat, para pues incentivar la transformación urbana en América Latina, las ciudades inteligentes y sustentables. Y bueno, por supuesto también pues soy pues el presidente del comité organizador del Smart City Expo Latam Congress que realizamos durante los últimos años en la ciudad de Puebla, México, y que a partir de esta edición 2020 estaremos realizando en Mérida, Yucatán. Qué bueno. Y solo para hablar un poco de eso, Manuel, creo que uno de los mercados ahí que tuvo un impacto ahí muy fuerte son el mercado de los eventos, ¿no? ¿Cómo está siendo eso para FIRA Barcelona, México, para posponer los eventos y cómo arreglar las fechas y todo eso? Es una cosa, nosotros que somos organizadores del Smart City Expo Curitiba acá, sabemos que una de las partes más difíciles es encontrar la fecha ideal para arreglar todo y tener que posponer todos los eventos es una cosa complicada, ¿no? De acuerdo, bueno, pues aquí en México y digamos, como en todo el mundo, pues los primeros sectores que han sido impactados por esta crisis ha sido precisamente el sector de turismo y particularmente el turismo de reuniones. Los primeros grandes eventos
que se empezaron a cancelar antes de los deportivos, antes de los eventos en otros sectores, fue particularmente los de turismo de reuniones. Si tú recuerdas, Cayo, que el primer gran evento de negocios que se canceló fue el Mobile World Congress en Barcelona, precisamente en nuestra sede madre en Barcelona, un gran evento, el más importante evento para profesionales de tecnología, y de ahí se han venido pues cancelando una serie de eventos alrededor del mundo, y nosotros no hemos sido la excepción. Nosotros hemos tenido que, aquí en México particularmente, que suspender otro par de eventos que teníamos pues ya listos digamos, agendados para el 2020, pero yo creo que ahí está en dos sentidos, digamos, la respuesta a tu pregunta. Primero es, pues efectivamente, poder proponer una nueva agenda a partir de la finalización de esta contingencia sanitaria, pero después también un poco repensar los eventos que nosotros organizamos. Vamos, yo creo que parte de los retos de toda la industria de reuniones, de cómo tenemos ahora que generar, de acuerdo a estas nuevas circunstancias, pues los mismos valores, los mismos beneficios que veníamos haciendo con eventos que antes de la crisis, pues de manera orgánica, de manera natural, de manera, déjame decirlo entre comillas, simple, tenía pues mucha gente, tenía muchos acreditados. Ahora es obvio que en los próximos meses y en los próximos años probablemente en todo el mundo será complicado viajar, habrá gente que no pueda hacerlo, habrá las líneas aéreas tampoco tendrán, digamos, todos los vuelos, esto será, digamos, paso a paso, y en ese sentido, repensar nuestros eventos, pues es muy importante. Nosotros ya hemos venido trabajando en las nuevas dinámicas y el nuevo modelo de eventos que tenemos que proponer en estas circunstancias. Y seguramente, como siempre, le daremos la vuelta y propondremos precisamente los tipos de acontecimiento que ahora se necesitan en estas nuevas circunstancias. Sí, muy interesante hablar de eso, Manuel. Nosotros creemos acá en Brasil, los eventos ya estaban un poco en una transformación para generar más valor. Y yo creo que después de la COVID eso va a hacer una transformación mucho más rápida, la parte de la digitalización y todo más de los procesos. Por supuesto que los eventos van a pasar por una gran transformación. Vou a passar um outro bom dia. Vou falar um pouco em português aqui, dar o bom dia a Seguro, seguro. todos. Também que o pessoal está entrando, amigos nossos aqui, o Sandro Vieira, Carlos Olsen, Patrícia Chapéus, que entraram aqui também. Bom dia a todos. Vou iniciar aqui essa live com o Manuel Redondo, diretor da FIRA Barcelona, México. Agradecer novamente ao Manuel Redondo, lá está bem cedinho, são 7 horas da manhã, 2 horas a menos que aqui no Brasil. Para nós, outro desafio de fazer essas lives around the world, né, em vários lugares do mundo, é conseguir conciliar o fuso horário de todo mundo. Então, agradecer de novo aí o Manuel Redondo pela participação. Manuel, eu creio que vou cambiar um pouco o português para o espanhol, mas Sí. vamos por el portuñol. Yo creemos que todo lo entiendo. Bueno, Manuel, de todas maneras, además, por supuesto, por motivos obvios, del sistema de salud, que ha pasado por un gran cambio, una gran transformación, y hay un gran impacto del sistema de salud. ¿Cuáles son los mayores problemas, tú crees, que la región ahí toda de México ha enfrentado con el COVID? ¿Hay alguna temática ahí que podría explorar acá con nosotros? Bueno, además de la propia, como bien dices, Cayo, además de la crisis sanitaria, me parece que lo más afectado pues vuelven a ser los más vulnerables.
digamos que la crisis vuelve pues a pegar en la gente que pues menos recursos tiene, la gente que desgraciadamente se ha quedado sin trabajo, la gente que también es abusada y sufre violencia en sus hogares, pues termina también siendo con esta crisis los más afectados. Y toda esta gente que los migrantes que acá en México y en Centroamérica y también pues en Sudamérica hay muchísimos, terminan también siendo los más afectados. En fin, los vulnerables vuelven a ser los que en este momento están sufriendo más. Y ahí tiene mucho que ver también la tecnología y las smart cities para poder componer esto. Es decir, me parece que desde la propia registro de todos estos grupos vulnerables que en específico están en muchas de nuestras ciudades, pues la tecnología debiera de ayudar muchísimo y desgraciadamente, pues en gran parte de nuestro territorio de Latinoamérica, de México, pues no tenemos, digamos que estas facilidades para poder gestionar este tipo de crisis. Y luego también uno de los grandes retos, me parece, ha sido pues la propia comunicación que como parte de lo que los gobiernos nacionales, locales han tenido que hacer, pues no ha llegado de manera pues clara para poder contener la crisis. Me parece que pues muchos gobiernos han tenido, digamos, dobles discursos, la gente no sabe exactamente hacia dónde tiene que comportarse. Yo creo que, digamos, en general, el protocolo, los protocolos para poder contener esta crisis, pues han fallado y en eso, insisto, tiene mucho que ver cómo la tecnología tendría que ayudar para que esto se gestionara mejor. Sí. ¿Y cuáles son las tecnologías? Ahí hablamos de Smart Cities. ¿Cuáles son las tecnologías de Smart Cities que crees que ya empezaron a tener un poco más de fuerza ahora con el COVID? No sé si en México ahí empezó la parte de la telemedicina o si cambió la parte de la educación a la distancia o la parte de seguridad, movilidad. ¿Cuáles son las soluciones que crees que van a tener más fuerza después de la COVID? Bueno, por supuesto, ahora mismo, pues en salud, muchas empresas, muchos gobiernos están volteando para hacerse de la tecnología y poder pues responder mejor a pues estas circunstancias. Pero yo creo que también esto es una oportunidad para cambiar muchos paradigmas de las propias ciudades y de los territorios y de verdad entender que sin la tecnología va a ser muy complicado transformar nuestras ciudades en este entorno en el que vivimos. La tecnología pues termina siendo el facilitador para poder llegar a los objetivos, a los propios objetivos de desarrollo sostenible de ONU. Digamos que tendría que ser el final del camino al que quisiéramos llegar, pues sin la tecnología, sin las nuevas tecnologías, sin todo lo que ya existe, porque muchas de estas cosas, muchas de estas tecnologías ya existen, pero no las La hemos gran mayoría, terminado. ¿no? La La gran mayoría mayoría ya ya existe, ¿no? existe. Entonces, pero no las hemos terminado de poner al servicio de las ciudades. Y yo creo que esto es también una oportunidad para que los propios gobiernos, todos los actores de nuestras ciudades latinoamericanas, pues pongan en marcha realmente programas de transformación que tienen que ver pues con la Smart City y cómo todos los ámbitos de gestión deben de estar vinculados a través precisamente de la propia tecnología y poder ofrecer, pues no nada más en estas circunstancias, pues una mejor respuesta, sino de manera general una mejor gestión de ciudades. Ahora yo, digamos, de todo lo que está pasando, veía también, pues digamos, los problemas a partir del home office que ha generado pues la gestión de los residuos, ¿no? Porque en las zonas de oficinas
pues ya no hay residuos que levantar. En las zonas residenciales hay muchísimos más que antes y digamos, esto también es otro ejemplo en donde si lo hacemos de manera más eficiente desde la tecnología, podemos responder en todos los ámbitos de mejor manera a los retos que hoy nos tocan. Y después, por supuesto, otro gran tema, como tú lo decías, Cayo, ahora, además de la telemedicina y de otros sectores, las propias tecnologías para trabajar desde casa, ¿no? Sí, mucho. Y eso es un paradigma que también se está rompiendo, en donde, bueno, pues ahora se había venido hablando mucho de lo que tendría que ser el trabajo en casa, el home office o el remote work, o digamos como lo queramos llamar, pero ahora no ha habido otra opción, ¿no? En muchas empresas no ha habido otra opción y me parece que también es una oportunidad de cambiar nuestro modelo de vida. Digamos, el trabajar desde casa implica también la oportunidad de movilizar menos a los empleados de su residencia, su lugar de trabajo. En nuestras ciudades latinoamericanas, Cayo, hay gente que tarda 2 horas en trasladarse a Sí. sus Es verdad. trabajos y 2 horas en volver a su casa. Entonces, son 4 horas tal vez, o 3 horas, o a veces más, de gente que pues puede aprovechar este tiempo para estar con su familia, para tener una mejor calidad de vida. En fin, digamos que estamos viendo cómo, me parece que así debiéramos verlo, cómo esta crisis nos hace una mejor sociedad y Sí, por supuesto. y esa mejor sociedad también tiene que ver muchísimo con tecnología, con innovación y con colaboración. Sí, por supuesto, muy bien. Hoy día por la mañana yo he leído una cosa muy interesante que decía que Barcelona está empezando a volver la actividad económica, el comercio y todo más, pero que van a aprovechar ese tiempo para cerrar una de las más grandes calles ahí de Barcelona, la Gran Cortes, vía Cataluña, y la Diagonal, y van a empezar a cerrar parte de la calle para volver a tener, para empezar a tener más movimiento de las bicis y del transporte público. Entonces van a aprovechar eso para empezar a arreglar eso. Me pareció muy interesante porque es algo que ya están empezando a hacer hace tiempo, pero van a hacer con más velocidad y aprovechar ese tiempo que estaba parado para intentar ordenar eso. ¿Qué te parece eso, Manuel? ¿Crees que hay cosas de Smart City que puede pasar en México igual y aprovechar ese tiempo de parada para organizar, planear para cuando volver la actividad comercial, industrial, las cosas volver de una manera diferente? Pues sí, ojalá, particularmente nuestros gobiernos, hay gobiernos latinoamericanos, algunos también mexicanos, que yo creo que sí están aprovechando esta crisis para repensar muchas cosas, para replanificar la gestión de las ciudades. Y, y si después de todo esto y ver que las ciudades hoy, digamos, y hablo en general, las ciudades en este tipo de crisis, en lugar de ser un contenedor, un freno para la pandemia, han terminado siendo un acelerador, ¿no? Cuando llegó la pandemia a las grandes ciudades, a los centros urbanos, pues termina, digamos, acelerándose porque no tenemos, precisamente no estamos preparados para que cuando lleguen este tipo de crisis las ciudades respondan de inmediato y puedan frenar el avance, ¿no? Entonces esto me parece que tiene que pues hacer reflexionar cómo estamos planificando las ciudades, cómo estamos, no podemos regresar después de la crisis pues a suponer que las ciudades y los territorios tienen que funcionar
pues como lo estábamos haciendo antes, y particularmente hablo de Latinoamérica, de nuestros países, de México, por supuesto, y yo creo que esto es el reto más importante. El reto más importante es cómo repensar, replanificar e implementar las nuevas ciudades que queremos después de esto. Por supuesto que la contingencia, la crisis es muy importante, hay que salir de ella, pero después de todo esto y en este proceso es muy importante que volvamos a pensar cómo queremos las ciudades, la función de las ciudades en el propio, la propia revitalización, reconstrucción económica, ¿no? Porque, digamos, el discurso de la reactivación económica, pasa por, muchas veces pasa solamente por las políticas públicas, por los apoyos fiscales, por los incentivos a las empresas, por lo que están haciendo a nivel más macroeconómico en muchos sentidos, pero pocas veces hablamos la importancia de la gestión urbana eficiente, inteligente, en la reactivación económica, digamos, y cómo las ciudades tendrían que ser un factor clave en esta reconstrucción económica post-crisis. En fin, hay muchos retos, pero yo lo resumiría el más importante en cómo tenemos que replantear nuestras ciudades y cómo debiéramos pensar que en el futuro, a partir de esto, debieran funcionar en muchos sentidos, en muchos ámbitos, nuestras ciudades y territorios. Bueno, y FIRA Barcelona, México, es responsable por muchos eventos, es responsable por mucho de lo que pasa de la parte del turismo de negocios en México. Antes, el Smart City Expo Latam se pasaba en Puebla, ahora fue para Mérida, ¿no? Pero igual un lugar muy turístico. ¿Cómo crees que las soluciones de Smart Cities pueden avanzar para esa parte del turismo de Smart Cities? ¿Cómo crees que las soluciones pueden ayudar a desarrollar ese nuevo mercado? Como hablamos anteriormente, las personas cada vez más van a tener dificultades de hacer un viaje y todo más. Entonces, ¿cómo pueden los avances tecnológicos ayudar con esa parte turística? Bueno, a mí me parece que ahora también nuestra agenda, en donde como Curitiba, que por cierto, bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos de Curitiba, al alcalde don Rafael, que lo estimamos mucho aquí en México. Aquí en México ya sabes que queremos mucho a los brasileños. Bueno. Y entonces tenemos una estima especial por ellos. Yo te diría que yo creo que ahora el replanteamiento que tendríamos que hacer en las ciudades que son sede de estos eventos organizados, particularmente los eventos Smart City que son organizados por FIRA Barcelona, yo creo que el reto es poder tener una agenda que vaya más allá del evento. Digamos, que se puedan impulsar una serie de iniciativas, una serie de actividades dentro del marco, sí, de la sede del evento, pero digamos que de mayor alcance en el tiempo, que permita que este turismo que por obvias razones y que está fuera de nuestras manos y que normalmente venía a nuestros eventos, pues pueda repartirse más en el tiempo. No sé si me estoy explicando. Es decir, Sí. que no nada más, que va a ser complicado a nivel incluso tal vez hasta de normatividad, que podamos tener tantas personas, en el caso de cada uno de nuestros eventos, va a haber menos gente por obvias razones, pero en dos sentidos. Uno, que además de los acreditados en remoto que puedan estar en nuestros eventos, que las actividades que hagamos en el tiempo, que la agenda que tengamos en estas ciudades durante muchos meses entre evento y evento, permita, digamos, que siga siendo estas ciudades los hubs
de las Smart Cities en América Latina, de la innovación, del compartir experiencias, de la colaboración y que de alguna forma, más allá del propio acontecimiento, se mantenga, digamos, esta dinámica de las ciudades sede como centros de las Smart Cities latinoamericanas. Eso por un lado. Por otro lado, yo te diría, Cayo, que ya se está hablando de esto, ya se está hablando de esto sobre todo en Europa. La importancia de nuestros eventos, no nada más a nivel de el evento de Smart City, sino de todos estos encuentros profesionales como generadores y como catalizadores de la revitalización económica. Es decir, todo el mundo está hablando que no nos podemos encontrar como antes lo hacíamos de manera aglomerada como parte de esta contingencia y de estas medidas para contener el COVID-19. Pero también es cierto que si no exploramos cómo hacerlo de mejor manera, la revitalización económica va a durar mucho más tiempo. Es decir, estos encuentros profesionales, el poder vernos, realmente generan una reconstrucción económica muchísimo más rápida. Y yo creo que una vez terminada esta crisis, en la poscrisis, habrá que ver cómo este tipo de encuentros se siguen haciendo con todas las condiciones sanitarias cumplidas, porque de otra forma la revitalización económica será más lenta. Bueno, ¿y cómo FIRA Barcelona, México, ha ayudado en esa crisis con Mérida? No sé si estaban involucrados con la municipalidad o ¿hay algún movimiento que hicieron ahí en México para ayudar con esa crisis? Bueno, en este sentido, nosotros desde mucho antes que en México se anunciara alguna normatividad, digamos, en cuanto a quedarnos en casa, igual que muchas otras empresas mexicanas, que muchas universidades, que gran parte de la sociedad civil, decidimos pues ya tomar nuestras propias medidas de confinamiento para pues aminorar el riesgo de lo que veíamos que ya estaba sucediendo pues no nada más en Asia, sino lo que desgraciadamente pues ya venía sucediendo en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, primero, pues esta responsabilidad de que desde el principio comenzamos con pues esta cuarentena, desde ya hace más de 6 semanas, estamos 7 semanas, estamos, bueno, pues ya completamente aislados, con un aislamiento social y haciendo home office y además, pues impulsándolo desde todas nuestras redes de colaboración. Por otro lado, decirte que estamos soportando, articulando proyectos para la crisis con muchos de nuestros partners, de nuestros aliados, de nuestros gobiernos que al final de cuentas también son parte de toda esta red que tenemos que articular y que pues en lo que nosotros podamos hemos venido pues soportando muchas iniciativas. Y yo te diría que lo más importante que estamos haciendo y que hemos venido trabajando muchísimo a marchas forzadas es el replanteamiento a partir de todo lo que está pasando en la crisis, el replanteamiento del propio evento del Smart City Expo Latam Congress y de cómo debemos proponer ahora un evento de alto valor en todos sentidos, post-crisis, para que lo que estamos entendiendo que deben de ser los próximos retos, pues podamos responder a ellos. Bueno, y de ese replaneamiento del evento, ¿hay alguna cosa que podría compartir con nosotros acá? ¿Que crees que eso seguro que va a pasar? ¿Tenemos que hacer eso o algo distinto de lo que lo estamos haciendo hoy día? De la parte Sí, de los bueno, eventos.
Claro, claro. Mira, yo te diría que son en varios rubros. El primero es, por supuesto, ahora nosotros como organizadores de eventos de alto nivel, de alto impacto, de un valor, digamos, social, como los que hacemos, tenemos que tener unos protocolos de actuación para aminorar el riesgo de contagio muy importantes. Digamos que nuestros protocolos de sanidad para la organización de eventos tienen que ser ejemplares, desde la propia llegada de nuestros acreditados a la ciudad, al recinto, los protocolos de los proveedores de la producción, de la logística, de la gente que colabora con nosotros. En fin, tenemos que en ese sentido crear un nuevo modelo de gestión para aminorar pues cualquier riesgo y tener unos protocolos de sanidad ejemplares. Eso por un lado. Por el otro lado, pues por supuesto, eh, ahora más que nunca, yo te digo, ahora más que nunca, dar todas las facilidades para que otros aliados, otras instituciones, organizaciones, agencias mundiales puedan ver en nuestros eventos la oportunidad de hacer sus propios encuentros, porque se han cancelado tantos eventos y tantos encuentros, particularmente en nuestros países, en todos lados, pero hablando de nuestros países, que hay muchos encuentros pendientes que no van a tener la posibilidad de hacerse. Sí, Entonces, funcionemos nosotros también con toda la infraestructura que ya tenemos para la realización de nuestros eventos, de fungir como este paraguas para que pues le demos la bienvenida a muchas instituciones, asociaciones, agencias que pues con esta crisis han tenido que cancelar sus encuentros y que vengan con nosotros y que los hagamos pues aprovechando lo que nosotros ya tenemos y a costos pues muy, muy, muy bajos, aprovechando, insisto, la infraestructura. Ese es, yo creo que me parece un punto importante porque hay muchos encuentros que desgraciadamente se están dejando de hacer y que nosotros podemos fungir como este paraguas en donde se puedan realizar todo esto. Y luego, pues por supuesto, los dos puntos más importantes de este replanteamiento sería uno de ellos, el que ya hablábamos, Cayo, el cómo, digamos, repensar el propio contenido, en donde ya estamos trabajando muchísimo con doña Pilar Conesa, con todo su equipo de la curaduría, para pues realmente generar en la parte congresual, en las conferencias, en los paneles, en los unos a unos, en todo lo que hacemos en nuestros Smart City, realmente poder responder a los nuevos retos, no nada más a nivel de salud pública, que es lo que hoy en este momento está en el centro del debate, sino también pues en todos los temas urbanos y cómo desde la tecnología, desde la innovación y por supuesto desde una cultura colaborativa tenemos que encargarnos pues de los nuevos retos de movilidad que tú hablabas, la gestión de residuos, el agua, y también un gran tema, el tema de la financiación. Los gobiernos locales latinoamericanos van a necesitar un gran apoyo, un gran soporte para la financiación de sus proyectos. Y bueno, pues estamos trabajando en todo ello. Y después, finalmente, el otro gran track es qué tipo de evento necesitamos hacer ahora. y Digamos, bueno, ya no puede ser el mismo evento, debemos de seguir haciendo acontecimientos, porque lo que nosotros hacemos son acontecimientos en muchos sentidos. Vamos a seguir organizando acontecimientos presenciales, pero también tenemos que ver cómo pasamos ya de manera decidida a ofrecer valor y a ofrecer una experiencia también a nivel remoto, a sí, nivel sí, pues, eso es muy importante.
Y estamos trabajando en ello y estoy seguro que terminaremos igual que en Curitiba, igual que en Buenos Aires, que en Santiago, realmente generando eventos de mucho valor como FIRA Barcelona acostumbra en todo lo que organiza. Sí. Y yo creo que esa es una gran oportunidad, ¿no, Manuel? Porque si podemos dar ese valor remoto, es una cosa exponencial. Podemos dar el valor de un evento casi durante todo el año, durante los 365 días, y que el evento sea solo una parte de eso, una cosa que sucede una vez por el año, pero que sea algo a más de eso. Entonces, el valor de la conexión remota, yo creo que es una oportunidad para nosotros que organizamos el evento para dar una mirada para eso ahora más profunda y mirar por qué no hacemos eso durante todo el año, una conexión, una plataforma. Sé que ya tuve ahí acciones de la parte de FIRA Barcelona México con la red de latinoamericana, de las Smart Cities. No sé si quiere hablar un poco de eso también. Igual, Manuel, si podría hablar también un poco del evento para las personas que no conocen el Smart City Expo Latam. ¿Cuántas personas estaban esperando para ese año? Iba a pasar ahora, ¿no? Sería en junio, ¿no? Bueno, no, ahora lo hemos movido para octubre por todas Octubre. estas razones. Ujú. El evento sucederá en octubre en Mérida, Yucatán. Y bueno, es un evento que lo venimos haciendo desde 2016 en la ciudad de Puebla, ya desde el 2017, 18 y 19, digamos, con una dimensión más latinoamericana, y ahora en Mérida estaremos los próximos años en una nueva nave del recinto ferial que se ha construido, pues, en gran parte porque estaremos llegando los próximos años nosotros ahí. Pues el Smart City Expo Latam Congress es un evento que como todos los de FIRA, pues se pretende incentivar los proyectos, las iniciativas que puedan mejorar la calidad de las ciudades, los territorios latinoamericanos, desde la tecnología, desde la innovación. El Smart City Expo Latam Congress es un evento que en la última edición tuvo 13,000 acreditados, un evento de más de, pues, 400 ponentes que durante 3 días pues estamos hablando sobre las ciudades, digamos, y los territorios latinoamericanos, y que me parece ahora debemos, pues yo diría, es parte de nuestro reto como organizadores de esto, debiéramos conectar mucho más a esta red de eventos tan exitosa que en FIRA Barcelona existe en América Latina y en otras partes del mundo, de eventos que están proponiendo la transformación urbana. Yo creo, me parece que, digamos, lo que ustedes están haciendo en Curitiba, debiéramos conectarlo aún más, digamos, con toda la región, porque necesitamos compartirnos más y mejor conocimiento, Sí, sí. más y mejor experiencia. Necesitamos colaborar más entre todos los latinoamericanos y particularmente entre los que queremos mejores ciudades y entre los que pensamos que la tecnología es un facilitador clave y primordial en todo esto. Entonces, bueno, pues ahí está nuestro propio reto, cómo realmente desde la propia Alianza Smart Latam, que como tú lo decías, Cayo, es una iniciativa que hemos emprendido pues muy de la mano de UN Habitat, de ONU Habitat, con la intención de ser una iniciativa permanente de colaboración para los territorios y las ciudades latinoamericanas, en donde caben gobiernos, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y que está completamente vinculada pues a nuestros eventos para hacer pues este desdoblamiento que permita mantener, digamos, a lo largo del tiempo la serie de esfuerzos que en nuestros eventos, digamos, nacen, en nuestros eventos se catalizan
y que la alianza pretende, digamos, mantener con un soporte y con iniciativas que permitan acelerar el paso. Tenemos que acelerar el paso. Yo creo que hacia donde queremos llegar debiéramos tenerlo todos claro. Me parece que los ODS es la gran oportunidad de tener un final en el camino todos, pero el cómo hacerlo, pues es en donde nos tenemos que preocupar y donde la alianza y la propia red de eventos que hace FIRA Barcelona sobre ciudades y sobre innovación urbana en América Latina, pues me parece que es el factor clave de impulso para muchas de estas iniciativas. Y después decirte que digamos, el propio evento que estaremos realizando en Mérida en octubre, pues también está incidiendo en una serie de legados que estaremos trabajando con el gobierno de Yucatán para que durante estos años se puedan generar proyectos estratégicos, se puedan generar iniciativas de alto impacto en la propia zona de Yucatán desde esta visión de tecnología, de innovación, para poder llegar, insisto, a cumplir los ODS en ciertas zonas, en ciertas regiones del estado de Yucatán. Bueno, yo creo que las ciudades que reciben el evento de FIRA Barcelona, como Curitiba, como Mérida, como he pasado en Buenos Aires y ahora está para abrir en Santiago del Chile, yo creo que son ciudades ahí privilegiadas por tener ese evento local, para tener todas las empresas con muchas soluciones embarcadas, con otras, muchas personas de fuera del país para poder discutir del tema y con eso agregar soluciones para su ciudad. Yo creo que son ciudades privilegiadas. Me gustaría saludar a las personas ahí de Vale do Pinhão, de Curitiba, que adentraron aquí en nuestra live. También Larissa de Atlanta, que va a hablar con nosotros un poco más por la tarde, y a saludar a todas las otras personas que están con nosotros acá. Manuel, yo creo que vamos ahí a entrar en la parte final de nuestra live. Te hablaba que pasaba súper rápido acá la charla. ¿Crees solo para dar una mirada también, yo creo que tengo curiosidad, ¿cómo está la situación de México hoy? ¿Tú crees que está controlada o está más como Estados Unidos, algo totalmente descontrolado? ¿Crees que tuvieron tiempo para controlar la situación? Pues mira, yo creo que lo que pasó, lo que está pasando en México y también en otros países de la región, porque muchas veces no es solo, digamos, el querer hacerlo bien, sino el poder hacerlo bien. Y como en muchos sentidos, a diferencia de otras regiones, a lo mejor hay muchos gobiernos nacionales, gobiernos locales, que por circunstancias obvias no tienen todas las capacidades para poder responder como quisiéramos a este tipo de crisis. Pero yo te diría que el problema de México particularmente es que no hay un diagnóstico claro del tamaño del problema. Entonces, al no haber información suficiente, se habla que, bueno, pues hay muchos subregistros, el modelo de conteo que se ha utilizado para mantener cierta estadística, pues está muy cuestionado. En fin, me parece que eso ha hecho que no tengamos, como en muchos lados del mundo, pero particularmente aquí sí, de manera pues muy importante, no tengamos los números correctos del tamaño de esto. Yo era, digamos, cuando empezó esto hace un mes aproximadamente, que había Creo muy poco. que fue cuando nos encontramos en Florianópolis, ¿no? Nos Estaba encontramos en Florianópolis. justo, yo creo que México tenía como números muy pequeños, así como nada prácticamente.
Bueno, pues después de que nos encontramos unos días después, que nos vimos ahí, y yo volví a México, pues había muy pocos casos, pero de esos muy pocos casos de un país de 120 millones de habitantes, había dos que eran gobernadores digamos, eran jefes de gobierno de estados mexicanos. Y entonces uno se preguntaba, oye, esto está muy raro, no puede ser que de unos poquitos casos, coincidentemente dos sean gente pública, ¿no? Gente, políticos, Del sector que público, sí. entonces, obviamente hay un subregistro en muchos sentidos. Ya, por supuesto, los servicios sanitarios están pues, a punto de sobrepasarse. Hay ya otros esfuerzos pues para que en recintos feriales, particularmente en el recinto ferial de la Ciudad de México, en el Centro City Banamex, se ha hecho un esfuerzo muy encomiable desde muchas fundaciones y con el propio recinto para, como sucedió en Barcelona, poner más de 800 camas y que ya ha comenzado a funcionar. En fin, digamos, pero en realidad el tema es que no sabemos hasta dónde está esta crisis y digamos que en ese sentido, pues al no tener la información clara, pues yo creo que tampoco se está actuando y se están haciendo lo que a cada uno nos tocaría hacer, particularmente a los gobiernos. Hay muchos gobiernos estatales que están llevando a cabo iniciativas muy importantes, particularmente uno de los gobiernos en México que más adelantado está en estas iniciativas es precisamente el gobierno del estado de Yucatán. El gobernador Mauricio Vila está por delante, junto con otros gobiernos también, como el gobierno de Jalisco, el gobierno de Nuevo León, que han venido, el propio gobierno de la Ciudad de México, que se ha adelantado con una visión más, pues más de lo que ya sucede en otras ciudades para poder contener la crisis, pero yo creo que no tenemos los datos suficientes. Sí. Entonces, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Si no tienes los datos suficientes, pues no vas a poder actuar en consecuencia. Sí, hay mucha falta de los testeos, ¿no? Acá en Brasil pasa lo mismo. Ayer estábamos hablando, estaba mirando algo así, que están diciendo que en Brasil puede ser que tenemos 10 a 15 veces más el número que tenemos hoy día de registradas. Algo, no es el doble, el triple, es 10 veces más. Entonces, yo creo que eso está pasando no solo acá, no solo en México, pero en otros lados también. ¿Y cómo está la situación con los Estados Unidos? ¿La frontera con México está abierta o está todo cerrado para...? No, para el comercio está abierta. Ahora, pues nosotros, como todos lo saben, dependemos mucho a nivel económico de lo que suceda en Estados Unidos. Ahora, aparentemente, han puesto de acuerdo entre los dos países para reactivar digamos, toda la industria automotriz de manera paralela y que pues eso funcione también para la reconstrucción económica de muchas zonas de México que tienen una industria automotriz importante. Las Pero industrias todavía funcionan, ¿no? ¿O no? En México. algunas están funcionando, particularmente la industria automotriz, ¿no? ¿Ah, sí? La industria automotriz está cerrada, pero a mí me gustaría hablar del tema de los migrantes, ¿no? Es decir, los migrantes también en esta crisis como grupo vulnerable, pues se ha quedado, pues un poco, pues total y absolutamente en medio de no poder terminar de llegar a su objetivo, no poder regresar también a sus casas, en fin, y además con toda esta crisis económica sin poder tener en medio, en el trayecto,
pues alguna forma de poder subsistir con trabajos temporales. En fin, digamos, es una crisis que, insisto, nos tenemos que poner a pensar cómo está afectando a los más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, si no repensamos nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestros territorios desde esto que estamos viviendo, y no sabemos que gran parte de esto lo vamos a resolver hablando de datos, por ejemplo, con estas nuevas tecnologías, pues entonces no va a servir de nada todos estos sacrificios y todos estos sufrimientos de gran parte de la sociedad. Sí, Larissa acaba de escribir acá que el gobierno de los Estados Unidos suspendió todos los procesos de inmigración. Bien. Justo que estábamos hablando, ¿no? Las Así personas es, así es. Entonces, sufren no, más con... así es, así es, así es. Eso, o sea, a nivel de industria y de servicios y de comercio, está abierta la frontera, pero no para, bueno, para la migración. Entonces, sí, es un tema, es uno de los grandes temas que nos ha dejado esta crisis. Bueno, a saludar también a Florencia, que está acá con nosotros. Vamos a hablar un poco más tarde también desde Florencia, que habla desde de Londres. Janaína, a saludar a compañera Juliana, que hace cumpleaños hoy, trabaja en iCities. Entonces, si está escuchando, feliz cumpleaños, feliz Feliz aniversario. cumpleaños, Sí, feliz aniversario. feliz aniversario. Y bueno, solo para finalizar acá, Manuel, ¿cuál sería, crees que sería la lección aprendida más importante de todo eso? Pues ya lo comentábamos hace un momento, yo creo que podemos hablar, por supuesto, de temas más específicos, de salud pública, podemos hablar digamos, de los temas de movilidad y cómo ha impactado eso en la propia crisis. Podemos hablar del trabajo y de cómo replantear, cómo hemos tenido que replantear desde el home office nuestra forma de trabajar, de colaborar. Podemos hablar, por supuesto, de cómo, digamos, la naturaleza ha tomado, a partir de este aislamiento, ha tomado pues zonas urbanas. Hemos visto muchos videos de cómo están regresando algunos animales pues salvajes a las zonas Sí, urbanas, es verdad, muy, muy curioso. cómo ha mejorado en muchas partes del mundo la contaminación en el aire. En fin, podemos hablar de muchas cosas, pero yo te diría que se resume en una zona, en una sola, y tendría que ser que la lección aprendida es que tenemos que planificar, ¿no? Es decir, y yo creo que ese es, hablando de América Latina, hablando de nuestras ciudades, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Centroamérica, por supuesto en México. Yo creo que el gran tema de nuestras ciudades, nuestros territorios, es la falta de planificación. Y ahora, con todo esto que estamos viviendo, si no tomamos esa lección y realmente planificamos nuestras ciudades, nuestros territorios para todo, para la propia crisis, pero para todos los ámbitos de gestión, pues no estaremos aprendiendo nada. Y por supuesto, en esta planificación, pues insisto, las smart cities, la tecnología, el cómo hacerlo de manera innovadora, de acuerdo a las circunstancias de las ciudades latinoamericanas, pues es fundamental. Así que, pues desde nuestros eventos, desde lo que impulsa FIRA Barcelona, empezando por el propio Smart City Expo World Congress, que es pues nuestro evento madre en Barcelona todos los meses de noviembre, tenemos ahora más que nunca pues este reto y esta, pues yo diría, pues esta obligación de generar ahora mucho más valor en estas nuevas circunstancias que requieren las ciudades y los territorios en el mundo y particularmente aquí en América Latina y en nuestros países.
Y bueno, saludar a Robert, mi amigo acá de Curitiba, que está haciendo un mestre, va a ser un mestre ahora en urbanización. Saludos, Robert. Bueno, última pregunta, Manuel, te lo prometo. No, ¿Cómo tú crees ahí con una luz en el final del túnel? ¿Cuándo piensa que México va a volver a la normalidad? Dentro de algunos meses, ¿crees que ahora vemos la gran parte de China ya volviendo casi como la normalidad? Muchos países de Europa ya empezando a volver. ¿Crees que México todavía tiene mucho tiempo a frente? Porque yo creo que no fue hasta el pico aún, ¿no? Entonces, ¿cómo están mirando esto para la retomada económica? bueno, te lo voy a responder sin datos, Sí, ¿no? Otra, digamos, es sí, más bien una percepción que yo tengo y la hago desde lo que hemos venido viendo, particularmente en Europa, en donde, pues en Europa, a nivel de la propia cuarentena, del aislamiento, pues vamos demorados un mes, 3 semanas, un mes. sí. Entonces, en ese sentido, yo te diría que si ahora en Europa, a partir ya de estos días y de la próxima semana, comienzan a retomar algunas de las actividades y de manera escalonada terminarán teniendo pues ya la normalidad, entre comillas, como bien dices, pues yo calculo que aquí en México nos falta un mes, es decir, a mí me parece que para Sí. un poco empezar a volver a la vida, digamos, de manera normal, pues será a finales de mayo, pero pues todavía está por verse, porque efectivamente, pues pareciera que todavía no llegamos a la cúspide de la curva. Y bueno, están muchas cosas por verse, pero bueno, nosotros en esta parte del mundo nos toca esta pandemia, nos toca un poco al final de la cola y en ese sentido pues tenemos que aprovechar lo que está pasando en otros lados para que nosotros, en función a nuestras circunstancias, en función a nuestras condiciones, pues podamos un poco insisto, planificando cómo podemos salir de manera más rápida. La replanificación y la reconstrucción económica pues es fundamental y también es parte de la propia crisis, ¿no? Porque que no se vea como, bueno, eso ya vendrá después. Si desde ahora mismo no replanificamos, digamos, todo el desarrollo económico y no vemos cómo podemos de inmediato volver a prender motores con acciones que estemos haciendo ahora mismo, hay gobiernos que sí lo están haciendo, que están protegiendo el empleo a las pymes, hay gobiernos que no están haciendo esto, entonces, bueno, pues todavía hay muchas cosas por verse. Bueno, yo creo que esa es la palabra, replanificación, ¿no? Bueno, Manuel, me gustaría agradecerle por estar con nosotros acá durante una hora. Es un placer hablar con ustedes. Espero que este año yo esté ahí contigo en Mérida y que vosotros puedan estar con nosotros acá en Curitiba. Seguro, seguro. Ah, que lo pasen todo bien. Te agradezco mucho. Y no sé si al final me gustaría invitar a las personas ahí para el Smart City Expo, LATAM, Sí, con las claro. fechas correctas. Sí, encantado. Muchas gracias, Cayo. Felicidades por esta iniciativa. Ojalá la puedan mantener en el tiempo y siempre dispuestos para lo que ustedes consideren. Y bueno, nos vemos en Mérida, 13, 14 y 15 de octubre, Smart City Expo LATAM Congress. Los esperamos y colaboremos cada vez más también desde la alianza Smart Latam. Muchas gracias por esta oportunidad y a la orden. Muchas gracias, entonces, Manuel. Hablamos um pouco mais. Espero que todos aí aproveitaram falar um pouco com a situação no México
e falar um pouco das soluções aí de Smart Cities. A gente continua aí as lives durante todo o dia. Agora, às 11 horas, vamos falar com o Ricard Zapatero, da Espanha, e durante todo o dia com outros países como Londres, como Colômbia, enfim. Acompanhem a gente durante